Buenos días, hermanos. Qué gusto es que podamos estar todos juntos a esta hora y reunirnos, ya sea en la comodidad de nuestras casas o donde sea que estemos conectados. Quiero invitarle que a esta hora usted pueda compartir con todos sus contactos esta publicación para que muchos puedan ser bendecidos a esta hora. Además, quiero invitarle a que podamos buscar el Salmo 47 y que lo podamos leer todos juntos. Voy a leer la versión en la traducción actual, del lenguaje actual, y dice así: Dios es Rey de toda la tierra. Aplaudan felices pueblos del mundo, alaben a Dios con alegría. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda honra. El gran Rey nos dio la victoria sobre pueblos y naciones. Dios nos ama, pues somos su pueblo. Por eso nos dio la tierra prometida. Esa tierra es nuestro orgullo. Dios se ha sentado en su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. Vamos a cantarle himnos a Dios. Vamos a cantarle a nuestro Rey. Cantémosle un himno hermoso, pues Él reina en toda la tierra. Dios reina desde su templo sobre todas las naciones. Los jefes de las naciones y el pueblo del Dios de Abraham se juntan para adorarlo, pues a Dios le pertenecen todos los pueblos del mundo. Acompáñenme a hacer una oración a esta hora. Señor, queremos a esta hora venir delante de tu presencia, Señor, y declarar que tú eres Rey, Señor, que tú eres el Rey sobre nuestra vida, tú eres el Rey sobre nuestra casa, Señor, y tú eres el Rey de todas las naciones. Padre, a ti te pertenecen todas las naciones del mundo, Señor, y nosotros proclamamos a esta hora que tú eres el Rey, que tú eres el que nos da la victoria, Padre Celestial, sobre nuestros enemigos, y declaramos, Señor, en medio de la alabanza, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres el que nos da la victoria y el que nos hace más que vencedores, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este día tenemos un amigo muy querido por esta casa, nuestro hermano Juan Marcos Leiva, y yo quiero invitarle a que usted pueda unirse junto con él en este hermoso tiempo de alabanza. Buenos días, hermanos. Para mí es un placer poder acompañarles en esta mañana, en este tiempo de alabanza. Estoy muy contento de poder estar acá y poder juntos alabar a nuestro Dios. Así que le invito a que se prepare su corazón para poder en esta mañana entregarle todo a nuestro Dios. Es una mañana especial, es una mañana para alabarle a Él, para entregarle alabanza, para entregarle nuestra voz, nuestro corazón. Recuerde, aunque estemos en nuestras casas, aunque estemos separados, Dios siempre nos mira, Dios siempre está ahí para nosotros y Dios va a recibir nuestras alabanzas, así que no nos desanimemos y alabemos a nuestro Dios. Yo quería compartir solo un versículo con ustedes que está en el Salmo 76, dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Le invito esta mañana a que nos podamos unir en alabanza, porque tenemos un Dios poderoso, santo, que está obrando, y aún en medio de esta tormenta, en medio de esta dificultad en la que estamos viviendo, en la que como mundo estamos viviendo, nuestro Dios demuestra su poder. Así que alabemos juntos a nuestro Dios en esta mañana. Soy poderoso, eres tu Señor. De mi alma brota una canción. Cantemos juntos, santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, me levantaré.
Señor. De mi alma brota una canción, cantemos juntos. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tú me levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tú me levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tú me levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tú me levantaré. Santo y poderoso. Sobre la faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Las corrientes de los mares Él ordenó, y con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en
poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey, porque cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey y adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey, adoremos al Rey. Al entrar a este lugar, sentí su presencia. Y yo supe que este era un lugar de amor. Porque es el centro donde Jehová Dios mora. Estás delante de su presencia, lugar santo es. Estamos
Búscalo y llámalo, estás delante, delante del Rey. Estamos de pie
hermoso tiempo de alabanza hemos tenido delante de la presencia de Dios, y así como lo leíamos esta mañana en la palabra, la invitación fue: aplaudan felices pueblos del mundo. Así que, hermano, quiero invitarle a que podamos darle un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios en el lugar donde usted se encuentra y declaremos que nuestro Dios es poderoso. Como ustedes saben, hermanos, estamos en las vísperas de nuestro 12º aniversario, y a esta hora tenemos un saludo muy especial de parte de la pastora Isolina Urbina y el pastor Silvio Pérez de la Iglesia Transformación de Nicaragua. Escuchemos. Felicidades, apóstol Luis Aquino y profeta Mercedes de Aquino. Bendiciones desde Nicaragua. Estamos muy contentos por estos 12 años de aniversario. Estamos felices, como hemos estado las veces que llegamos a El Salvador. Queremos agradecerles por todos estos años de cobertura. Nicaragua los ama, han formado nuestra iglesia, nos han formado a nosotros, y damos gracias al Señor por habernos dado la paternidad de ustedes sobre nosotros. Bendecimos estos 12 años y sabemos que será un día poderoso. El Señor los ha dejado y los dejará mucho tiempo para darle vida a mucho pueblo. Muchas felicidades. Apóstol y pastora Mercedes, felicidades en este nuevo aniversario. Nosotros estamos muy contentos, muy felices, y quisiéramos estar por allá, ¿verdad? Pero sabemos pues de que para este momento no es posible, pero sé que viene un tiempo nuevo donde Dios mediante vamos a estar juntos y vamos a celebrarla en grande. Ya desde aquí nosotros estamos celebrando, contentos, y damos gracias a Dios por su ministerio, por todo lo que ustedes han hecho en el Señor, y hasta donde el Señor los ha bendecido y los ha llevado, y lo que falta, ¿verdad? También queremos darles las gracias por todo lo que ustedes representan para nosotros, una gran cobertura, una cobertura que nos ha protegido, nos ha ministrado, nos ha edificado, nos ha aconsejado, nos ha guiado, y estamos agradecidos y contentos por todo lo que ustedes han sido para nosotros. Los bendecimos grandemente y esperamos estar muy pronto por allá, ¿verdad? Y pásenla bien y gozosos. Dios les bendiga a todos. Saludos a ITC y a toda la familia de los pastores. Bendiciones. Queremos dar la bienvenida a todos los que se conectan a ITC a esta hora desde El Salvador, desde Centroamérica, Suramérica, nuestros hermanos que están en Noruega y también nuestros hermanos que están desde Italia. Es un gusto que podamos permanecer juntos en un mismo espíritu, aunque estemos en diferentes naciones. Permanecemos juntos en el Espíritu y en la palabra, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Somos una iglesia en línea y tocamos las naciones con el poder transformador de la palabra de Dios. Estamos en nuestro mes de vencedores. Septiembre es un mes de vencedores y queremos declarar que el Señor levanta a los vencedores en medio de la adversidad y nos levanta con mucha más fuerza. Somos ITC, una iglesia que transforma, somos una iglesia en movimiento, una iglesia más que vencedora. Somos transformación en movimiento. Queremos compartir con ustedes también, hermanos, que tenemos una felicitación de parte del pastor Nata Gaitán del ministerio Cari en Guanacaste, Costa Rica. Escuchemos también. Qué bendición es poder saludar en esta hora a ITC en su 12º aniversario y creer que el Señor sigue haciendo cosas grandes y maravillosas con este ministerio. Bendecimos al Señor porque nos permite pertenecer a esta red que ha bendecido no solamente nuestras vidas, sino también a muchas vidas y a muchas naciones alrededor del mundo. Así que felicidades ITC y bendecimos todo el trabajo que han venido desarrollando desde acá, desde Costa Rica. Un fuerte abrazo y un saludo fraterno hasta El Salvador. Bendiciones. Los anuncios para esta semana, hermanos, queremos compartir y queremos recordarle a los padres
que los niños están siendo atendidos siempre los domingos junto con la pastora Noemí a las 4 de la tarde. Si usted quiere más información, puede escribir en esta publicación y nosotros podemos contactarnos con usted y proporcionarle la información. También queremos anunciar que estamos a 8 días de nuestra celebración del 12º aniversario de ITC y queremos hacer un reconocimiento de gratitud al Señor por esta fidelidad. Durante estos 12 años el Señor ha sido fiel con nosotros y quiero invitarle a que usted pueda prepararse para tener un tiempo de fiesta, de mucho testimonio y de visión hacia lo que Dios tiene para nosotros. Queremos anunciar, hermanos, que este día miércoles no tendremos nuestro culto, pero tendremos una reunión siempre vía Zoom el día sábado 26 de septiembre a las 6 de la tarde. Esa será una noche de lanzamiento y será una cena de gala. Queremos celebrar ese tiempo con una cena de gala y queremos invitarle a que usted pueda preparar en su casa los alimentos que sean de su preferencia y que estén a su alcance para que capturen los momentos especiales en familia y luego podamos enviar las fotografías sobre este tiempo de celebración. También, hermanos, nuestra fiesta especial de aniversario será el día domingo 27 de septiembre y nuestro culto será a las 5 de la tarde, así que no se lo pierda y no se olvide que siempre hay que compartir con las demás personas de nuestros contactos para que esto sea un tiempo de mucha bendición para las demás personas y un tiempo de exaltación a nuestro Dios. Así que no se lo pierda. Queremos también, hermanos, dar la bienvenida más calurosa y más fraterna a nuestro querido pastor, el apóstol Luis Aquino. ¡Aleluya! Buenos días, amados hermanos, qué especial estar este domingo nuevamente juntos en este mes de celebración de aniversario. Estamos agradecidos con el Señor porque estamos experimentando la bendición de celebrar estos 12 años que hemos funcionado como Iglesia Transformación de la Ciudad. Estamos contentos también porque este tiempo de pandemia ha sido una oportunidad de expansión para la iglesia y hemos crecido en muchos sentidos. Hemos crecido espiritualmente, por supuesto. Nuestra fe ha sido fortalecida al ser desafiada por todas estas situaciones. También ha crecido nuestro concepto de comunión, la importancia de la comunión, lo que nos ha llevado a desarrollar este eslogan de que aunque no estamos juntos, estamos unidos, y es una bendición que podamos compartir como hermanos a pesar del distanciamiento físico. Podemos tener un acercamiento espiritual, emocional y en muchos aspectos. Así es que alabamos al Señor por eso. También hemos crecido en número y hemos visto venir a otros hermanos queridos, amados de nuestro corazón y que aunque viven en otros países, incluso en otros países, ahora han venido a formar parte de la familia de Iglesia Transformación de la Ciudad y tenemos así hermanos de Honduras, de Guatemala, hermanos de Estados Unidos que se han unido a este cuerpo que Dios ha levantado en medio nuestro. También hay hermanos de otras ciudades de aquí del Salvador que han tomado la decisión de venir a formar parte de este cuerpo. Además, creo que el Señor nos ha permitido llegar a otras personas, a tener un alcance mayor a través de las redes sociales, usando los diferentes medios que Dios nos ha permitido, compartir a través de diferentes formas y alabamos al Señor por eso. Por supuesto, los servicios, los cultos en línea ha sido una forma de llegar a otras personas. Hemos ido entonces, aunque no físicamente, hemos ido a las naciones y alabamos al Señor. Esta
Este mes hemos estado hablando de vencedores y vamos a continuar con ese tema esta mañana. Quiero también aprovechar para saludar a los hermanos en Europa, en Italia y en Noruega. Queremos bendecir a cada uno de los que están allá en aquellas naciones y bendecir sus vidas. Alabamos al Señor por ustedes también. Decía que en este mes que estamos hablando de vencedores, ahora quiero hablar acerca de la importancia de ser vencedores tal como el Nuevo Testamento lo menciona. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes, de textos en los que se habla acerca de los vencedores. El Señor mismo bendice a los vencedores y desde el principio del Nuevo Testamento hasta el último libro, el de Apocalipsis, se habla de los vencedores. Se cierra el libro de Apocalipsis hablando de los vencedores. Así es que el tema de los vencedores es un tema que está en todo el Nuevo Testamento, que está ahí expresado. Pero particularmente, como decía en el libro de Apocalipsis, este es un tema muy importante. Y yo quiero que esta mañana iniciemos, que comencemos hablando lo que el libro de Apocalipsis menciona acerca de los vencedores al enviar mensajes el Señor Jesús por el Espíritu a las iglesias que están ahí en Asia y que están registradas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones que el Señor por el Espíritu le da al apóstol Juan y que está dirigido a la iglesia. En todo libro de Apocalipsis hay un mensaje a la iglesia. Por supuesto que este es un mensaje de exhortación, pero también un mensaje fundamentalmente de esperanza. Y yo creo que el libro de Apocalipsis es un libro que su énfasis es revelación para traer esperanza al pueblo de Dios. Y yo quiero esta mañana que tengamos claro eso, que el Señor está trayendo esperanza, pero también está trayendo un mensaje a los vencedores. El capítulo 1 es una revelación acerca de Jesucristo, de quién es Él, de sus atributos, de sus cualidades como Señor, como Rey. Y en los 2 capítulos siguientes, en las cartas que son enviadas a la iglesia, también se destacan estas características del Señor Jesucristo. Por supuesto, no tendríamos el tiempo esta mañana para hablar de todas las cartas a todas las iglesias, pero vamos a comenzar este día hablando y estudiando un poco el mensaje que el Señor le envía a la primera de esas 7 iglesias. Déjenme agregar además, como a manera de introducción, que estas 7 iglesias son 7 iglesias particulares, locales, que están ahí distribuidas a los alrededores de esa zona. Todas son iglesias relativamente cercanas, a 2 días o 2 días y medio de caminata entre una y otra. Quizás ahora con los medios de transporte que tenemos sea mucho más rápido llegar de una ciudad a otra, pero en aquel tiempo tomaban más o menos de 2 días a 2 días y medio de distancia entre una y otra caminando. Y es todas estas iglesias de Asia Menor, aunque el mensaje es enviado a iglesias locales, concretas. Por supuesto que también el mensaje tiene un sentido histórico o simbólico para todas las iglesias en todas las edades que la iglesia ha existido, que ya lleva aproximadamente 2000 años. Así es que, aunque el mensaje a Éfeso es un mensaje particular a esta primera iglesia, también es un mensaje para la iglesia hoy. Porque muchas de las cosas que encontramos en la iglesia de Éfeso, así como en las otras iglesias, son cosas que encontramos en la iglesia hoy. Así es que vamos a entrar hablando un poco de Éfeso. Éfeso es una ciudad especial.
Es una ciudad que es portuaria, diríamos que es como la puerta de entrada al Asia. Es una ciudad que está, digamos, es un puerto marítimo y es una ciudad muy, muy importante. Esta ciudad es una ciudad que tiene muchas cosas, una ciudad grande. Tenía en aquel momento en que la carta se escribió quizás más o menos unas 200,000 personas, o sea que es una ciudad grande, quizás más grande que muchas de las ciudades en las que nosotros habitamos hoy. Y además de eso, es una ciudad muy relevante en muchos sentidos. No es la capital de la provincia de Asia, porque la capital era la ciudad de Pérgamo, pero aunque no tiene ese título de capital, es una ciudad incluso más grande que Pérgamo. Y es una ciudad donde estaba sentado mucho del gobierno proconsular. El procónsul estaba ahí. Pero además era una ciudad importante en cuanto a su actividad económica. Era una ciudad muy próspera. Al ser una ciudad portuaria, pues es una ciudad que tiene acceso, digamos, a la riqueza y es una ciudad, por lo tanto, muy próspera. Pero también es una ciudad que tenía muchos otros aspectos que la hacían muy importante. Por ejemplo, ahí se hacían unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Deportivos muy importantes, quizás eran los más importantes de la región. Y habían muchos aspectos buenos de esta ciudad. También era una ciudad que tenía muchos aspectos religiosos que la hacían también muy importante. Un aspecto también importante de la ciudad de Éfeso era el aspecto religioso. Esta ciudad tenía un templo muy grande dedicado originalmente a Artemisa, y una diosa griega, y luego reconocida por los romanos como Diana, y era Diana de los Efesios. Esta era la diosa de la fertilidad, y por supuesto en el culto a ella habían muchas cosas, y muchas de ellas de carácter inmoral. Había mucho culto a la inmoralidad. Es decir, parte del servicio dentro del templo lo realizaban mujeres que eran prostitutas, que hacían ese trabajo como una forma de adoración a la diosa de la fertilidad. Esta situación volvía a la ciudad, por los aspectos religiosos y por los aspectos mismos de ser un puerto, una ciudad muy llena de inmoralidad. Éfeso entonces es una ciudad muy importante, tiene este templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era una ciudad, digamos, con ese carácter, con ese talante, con ese aspecto. Ahora quiero que leamos lo que la Escritura, el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo a través del Espíritu de Dios le dice a Juan que le diga a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, vamos a hablar de algunas de las virtudes que la Escritura en este pasaje que leímos menciona de esta iglesia de Éfeso.
dice que es una iglesia muy especial. Déjenme decir algo antes de la iglesia. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Él llegó a esta ciudad, predicó el evangelio y se estableció la iglesia. Esta es una iglesia entonces que tuvo la bendición de que fue fundada apostólicamente por el apóstol Pablo. También en esta iglesia Priscila y Aquila hicieron un ministerio. También Timoteo quedó a cargo por mucho tiempo en esta iglesia como pastor de ellos, encargado. También la tradición dice que el apóstol Juan, siendo un anciano, vivió en la ciudad de Éfeso y estuvo trabajando con esta iglesia. Esta es una iglesia entonces con fundamentos sólidos, bíblicos, una iglesia con mucha formación, no es una iglesia inmadura, ni es una iglesia de poco conocimiento. Es una iglesia muy sólida, sólida bíblicamente, o diríamos ahora, o sólida doctrinalmente. Una iglesia muy bien fundada. Y dice que el Señor que esta iglesia tiene un arduo trabajo sin desmayar. Son gente de mucho trabajo para el Señor, mucho trabajo ministerial. También dice que tiene mucha paciencia. Es una característica que el Espíritu destaca de esta iglesia. Dice también que esta es una iglesia que no soportaba a los malos. Esta iglesia era reactiva hacia aquellas personas que lo que tenían era un interés malo y que no caminaban alineados con el Señor. También dice que es una iglesia que había probado a los falsos apóstoles y los había puesto al descubierto. Por lo tanto, es una iglesia con un discernimiento y con una madurez y con una formación doctrinal sólida como para lograr identificar a los que eran falsos apóstoles. Y una de las cosas que se menciona es que ha descubierto a los nicolaitas, que es una línea de personas con una doctrina falsa, una doctrina equivocada. Otra cosa que se destaca de la iglesia es que había pasado por sufrimiento, lo había tolerado, lo había aguantado. Y como ya mencioné, era una iglesia que aborrecía la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Aparentemente esta era una doctrina que enfatizaba mucho el tema de la inmoralidad, es decir, era gente tolerante a la inmoralidad y que motivaba a la inmoralidad, que era un pecado, por cierto, de la ciudad. Hay muchos motivos que el Espíritu encuentra para honrar o para destacar o para elogiar a esta iglesia. Esta iglesia de Éfeso pudiéramos haberla fácilmente encontrado escribiendo un manual que dijera el título "Cómo ser una iglesia exitosa", cómo ser una iglesia que rechaza las doctrinas falsas, cómo ser una iglesia trabajadora, esforzada, que lo hace con mucho ahínco, que trabaja con mucha fuerza. Entonces esta pudiera ser el título que esta iglesia pudiera haber escrito de un manual. Sin embargo, el Espíritu de Dios tiene una palabra de exhortación. El Señor Jesús, hablando, moviéndose en medio de la iglesia, dice el pasaje que leímos en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que se mueve en medio de la iglesia, el que se mueve, el que conoce cómo está la iglesia. Dice, sigue diciendo el pasaje, yo conozco tus obras. Conozco tu arduo trabajo y tu paciencia y que puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema de Éfeso era que había dejado su primer amor. Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Fíjense que el problema de Éfeso no era falta de amor.
Ellos no tenían un problema de falta de amor. De hecho, el Señor les dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El problema de ellos no era falta de amor. Ellos eran una iglesia, digamos, que era fuerte en el rechazo al pecado. Esta iglesia realmente rechazaba y odiaba el pecado. El problema de Éfeso era que no amaba ahora como había amado al principio. Y ese es el problema que tenemos en esta iglesia. No es falta de amor, es que el amor ya no es como era al principio. Ellos amaban la verdad, ellos conocían la palabra, conocían el evangelio, ellos lo amaban, amaban servir. Ellos tenían amor por el servicio y lo hacían arduamente, lo hacían con todas sus fuerzas. Ellos realmente amaban a Dios, ¿verdad? Has trabajado arduamente por amor a Dios. Lo manifestaban, todo esto lo manifestaban en ese trabajo incansable, en ese trabajo arduo que hacían. El problema de ellos entonces es que habían perdido el primer amor. Ese era su problema, que ya no tienen el mismo amor que tenían al principio. Le dice, ese primer amor ya no lo tienes. Ya no era el mismo amor que tenían en sus primeros años de cristianos. Ellos todavía amaban al Señor, ellos se amaban unos a otros, pero ya no era como antes. Yo creo que su trabajo se había vuelto quizás mecánico, incluso insulso, así insaboro. Ya era rutinario, ya no era hacer las cosas porque siempre las hacemos. Era reunirnos porque siempre nos reunimos, era tener cultos porque siempre los tenemos, era hacer todas esas cosas porque siempre los hacemos. Entonces, ese era el problema de ellos. Habían dejado su primer amor. En lugar de que el amor fuera abundante, como debía de ser, su amor se había vuelto quizás escaso en esta iglesia. En lugar de ser una iglesia motivada por un amor que sentían en sus corazones, así intenso con el Señor, sus obras quizás se volvieron más bien superficiales. No había esa marca que tenían al principio sus obras, que todo lo hacían, todo, absolutamente todo, lo hacían por amor. Entonces, esas obras del primer amor ya no eran las mismas. Ahora eran obras, pero ya no de ese primer amor. Se desvanecieron esas características importantes del amor, y por eso el Señor Jesús los reprende y les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿por qué el amor es tan importante? Bueno, la Biblia enseña que el amor es la clave, es la base de todas las cosas que hacemos. Y encontramos varias cosas en la Escritura que nos enseñan acerca de eso. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó que el primer y grande mandamiento era amar a Dios completamente. Le preguntaron, un fariseo le preguntó, Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y él le dijo, bueno, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Fíjense que el Señor dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, no con el 50%, ni siquiera el 75%. Dijo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Ese era el primer y más grande mandamiento. Y luego les dice, el Señor le dice a ese escriba en el capítulo 22 también del Evangelio de Mateo, en el versículo 39, y le dice, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, ¿por qué es importante el amor? En primer lugar, porque el Señor dijo que ese era el primer y más grande mandamiento. Y en segundo lugar, porque Él dijo que el segundo y más grande mandamiento, después del primero, era amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, el Señor enseñó eso. También en el capítulo 10 de Mateo, versículos 37 y 38, dice el Señor, como una tercera razón por qué el amor es importante, les dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, el Señor dijo, si alguien ama a alguien o a algo más que a mí, no es digno de mí. El Señor dijo que no había un segundo lugar para Él. O se le amaba con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, y no se amaba a nadie más que a Él, entonces se podía ser digno de Él. Eso es en tercer lugar. En cuarto lugar, ¿por qué el amor es tan importante? Bueno, Jesucristo les dejó a sus discípulos un nuevo mandamiento. Ellos eran judíos y ellos conocían los 10 mandamientos, conocían la ley, porque desde niños les habían enseñado la ley. Había una tradición de siglos sobre la vida de sus discípulos, pero Él les dijo, les voy a dar un nuevo y gran mandamiento. Y les dijo, estoy leyendo Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él les dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Esa es una razón que Jesucristo dio de por qué era importante el amor. En quinto lugar, Jesús muestra la importancia del amor, y Juan, el discípulo amado, dijo que Dios es amor. Debemos saber eso, Dios es amor. Estaba diciendo que en quinto lugar, la razón por qué el amor es importante es porque Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8 y versículo 16, el apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y después dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fíjense que este pasaje, el apóstol Juan dice que Dios es amor y que hay que permanecer. Permanecer quiere decir que nos mantenemos de la misma manera a lo largo del tiempo. Permanecer. Entonces, la iglesia de Éfeso, un problema que tenía es que no habían permanecido en el primer amor. Y esto es importante. El apóstol Pablo también en la palabra define que el amor es el camino más excelente de vida. Que el amor es el camino más excelente. Entonces, resumiendo, el amor era importante, es importante, sigue siendo importante y seguirá siendo importante porque Dios es amor, su naturaleza es de amor. Y nosotros debemos saber que en la presencia de Dios se vive en una atmósfera de amor porque Dios irradia su amor. Y una de las cosas que la iglesia debe tener permanentemente es amor. Y el amor debe de estar en un nivel alto constantemente. El problema de la iglesia de Éfeso es que había perdido ese primer amor. Tenían amor, pero ya no era el mismo de antes. Yo quiero traer eso a nosotros y es bueno que esta mañana a esta hora hagamos una autoevaluación. Realmente todas nuestras obras, todo lo que hacemos es con amor y es con el mismo amor. ¿Realmente estamos con el mismo amor que teníamos antes? Fíjense, hermanos, que quiero permitirme un testimonio personal.
Yo estuve en el ministerio a tiempo completo los primeros 7 años que estuve a tiempo completo. Después de eso hice una pausa para continuar mis estudios universitarios. Me dieron una beca para estudiar una maestría y salimos del país recién casado con mi esposa. Y estando en Costa Rica, una de las cosas que ocurrió es que yo permití que mi corazón se enfriara, y al enfriarse mi amor, mi corazón con el que yo había estado sirviendo los primeros 7 años del ministerio, muchas cosas vinieron actitudes negativas en mi corazón, resentimientos, cosas como esas. Y yo regresé al país. Cuando regresamos con mi esposa, uno que había sido mi líder en el ministerio donde yo había estado, ahora era pastor de una iglesia, y empezó a buscarme y no me soltó. Él hizo un trabajo pastoral, él fue mi pastor por 20 años, hizo un trabajo muy excelente de búsqueda. Y yo recuerdo que el primer congreso que hubo de esta iglesia, después de haber regresado, yo me metí a 3 días de ayuno antes de ese congreso. Y en ese tiempo de ayuno, Dios preparó mi corazón. Cuando vino el congreso, que eran también 3 días, desde el primer momento en que el congreso arrancó hasta el final, yo pasé llorando todo ese congreso, llorando. Yo sentí que Dios sanó las heridas que yo mismo había permitido que se dieran en mi corazón, y Dios restauró el primer amor en mi corazón. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos que Dios restaure ese primer amor en nuestro corazón. Probablemente estamos haciendo las cosas, pero las estamos haciendo de la misma manera que las hacíamos antes. Es necesario que las cosas sean hechas con el primer amor. Ahora, quiero que veamos el remedio que Cristo le ofrece a esta iglesia de Éfeso. Después de este periodo en el que ya han pasado varios años, quizás han pasado unos 30, 40 años desde que esta iglesia fue fundada, quizás un poco más, y ahora el Señor trae una palabra de exhortación a esta iglesia y le da la respuesta. Veamos nuevamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2, desde el versículo 1 al 7, pero dice, has dejado tu primer amor. Hasta ahí nos habíamos quedado. Luego le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Veamos lo que el Señor le dice. En primer lugar, le dice, recuerda, en ese versículo 5, recuerda de dónde has caído. Recordar es importante, y esta es la medicina que el Señor le da, la respuesta. Recuerda los primeros tiempos. Hermanos, recordemos cómo comenzamos a servir al Señor. Ese fuego interno que había en nuestro corazón. Ese deseo de hacer todas las cosas por el Señor. Ese deseo de alabarlo, de cantar. Ese deseo de compartir el evangelio con otros. Ese anhelo que había en nuestro corazón. Ese deseo con el que leíamos la Escritura, ese anhelo en nuestro corazón de conocer a Dios. Necesitamos hacer memoria de eso, recordemos de dónde hemos caído, recordemos cómo salimos de ese primer amor y recordemos cómo era ese amor. Un esfuerzo por recordar esas alegrías pasadas que teníamos con la presencia del Señor, esas obras y actitudes y experiencias en la vida de la iglesia que teníamos. Todas esas cosas debemos recordarlas para repetirlas, para volverlas a hacer. La primera cosa que el Señor les dice es recuerda. Hermanos, esta mañana es para recordar. Recuerda, hermanos, cómo usted era como un niño, una niña delante del Señor. Cómo derramaba su alma y su corazón delante del Señor.
La segunda cosa que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso es: arrepiéntete. La palabra arrepentirse que está ahí es la palabra metaneo, que tiene que ver con un cambio de mente que produzca un cambio de conducta. Arrepiéntete. Arrepiéntete de las obras que has hecho, porque si no, le dice el Señor en el versículo 5, en la segunda parte, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa es la palabra que le dice. Entonces, arrepentirse es un cambio de mente, un metaneo. Fíjense, hermanos, que la palabra del Señor dice que debemos cambiar nuestra mente con la renovación de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento. La palabra cambiar, eso, cambiar, debemos recordar, debemos arrepentirnos. Y la tercera cosa que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso es: haz las primeras obras. El verdadero arrepentimiento produce frutos dignos. La Biblia dice eso, dignos de arrepentimiento. Entonces el Señor dice: haz las primeras obras. El verdadero arrepentimiento nos va a llevar a actuar como hacíamos antes. Quizás vamos a tener que volver a tener esos tiempos de devocional que teníamos antes. Vamos a tener que volver a cantar esas canciones viejitas que cantábamos antes, a recordar. El domingo pasado, después que terminó nuestro culto, nos quedamos con mis hijos aquí sentados en la sala de la casa y pusimos un concierto de esos viejitos, uno de Ron Kenoly y de Integrity Music, y yo estaba sentado en el sillón y yo empecé a llorar. Porque yo no sé, hace unos 20 años o 25 años, cuántas veces yo vi ese concierto y cuántas veces llorábamos. Hay que volver a las primeras obras. Hay que hacerlo otra vez, las cosas que hacíamos antes. Mateo capítulo 3, versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Este lenguaje me gusta porque es bien actual. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y que han vuelto a Dios. Hermanos, volvamos a hacer las primeras obras, volvamos a esos tiempos con el Señor. Esta semana es una semana para volver al Señor. Dice también 2 Corintios 7, versículos 10 y 11 en la Nueva Versión Internacional, la NBI: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Pablo les dice: desen cuenta cómo esta exhortación que les ha traído tristeza ha producido un cambio, y vean qué cambio es el que ha producido. Qué buen cambio. Hermanos, esta hora, esta mañana, casi mediodía, es una hora para tomar la decisión de que vamos a volver a las primeras obras, a hacer nuevamente aquellas cosas que hacíamos al principio. Nuevamente quiero leer lo que termina diciendo este capítulo 2 de Apocalipsis. Les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si no te arrepientes, le dice el Señor, voy a quitar la luz y dejarás de ser una iglesia con luz, serás oscuridad. Tendrás apariencia de vida, pero estarás muerta, sin luz, sin nada que hacer.
Y dice también el capítulo 2 sigue diciendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere esta falta de amor, al que venciere esta falta de entrega total, al que venciere esta vida cómoda, esta vida rutinaria, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré a comer del maná, del árbol de la vida, le daré vida eterna. El Señor llama a los vencedores, pero los vencedores son gente de arrepentimiento, son gente que vuelve al primer amor. Esta mañana te estoy hablando a ti como vencedor. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a hacer aquellas cosas que hacías antes. Es tiempo de volver a la fuente. Es tiempo de volver a las aguas. Es tiempo de volver al origen de las cosas. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de volver a compartir tu fe como lo hacías al principio con entusiasmo. Es tiempo de ser luz y sal en medio de la tierra. Este es un tiempo para volver al Señor. Yo creo que el Señor nos está llamando, como llamó a la iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso, me encanta el trabajo excelente que haces. Me encanta que lo haces con esfuerzo, con ahínco. Me encanta que seas sólido en la palabra. Me encanta que rechaces el pecado, que rechaces lo malo. Me encanta todo eso, dice el Señor. Pero tengo contra ti que no actúas con el amor del principio. Arrepiéntete, vuelve al Señor. Hermanos vencedores, hermanas vencedoras, volvamos al Señor, volvamos al primer amor, volvamos a las primeras obras. Volvamos a las cosas que hacíamos antes. Este es un tiempo para volver al Señor. Yo sé que ustedes y yo hemos sido llamados a ser una compañía de vencedores, pero este es tiempo de hacer las cosas con ese amor que lo hacíamos al principio. Quiero orar por ustedes y por mí. Quiero bendecirte. Quiero declarar que este es un tiempo de retorno al primer amor. Así es que ahí donde estás, inclina tu rostro, levanta tus manos. Padre, mira a tu pueblo. Mira a tu pueblo, Señor, arrepentido. Mira a tu pueblo, Señor, decidido a volver a ti. Quiero bendecirlos esta mañana. Quiero declarar, Señor, que tú levantas en medio de ellos un fuego nuevo. Un fuego, Señor, como el que hubo con Moisés en aquel desierto, donde la zarza ardió frente de él y lo transformó y lo santificó. Señor, santifica a tu pueblo. Bendícelo también, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga 1000 veces más de lo que ahora eres y que te bendiga como te lo ha prometido. Que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te quiero declarar una semana bendecida, te quiero declarar un tiempo glorioso. Quiero declarar que el Señor cumple la palabra que te dio ayer, la palabra que te ha dado, que el Señor la cumple en tu vida y que Él te levanta como lumbrera. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esa hermosa palabra que hemos recibido a esta hora y quiero invitarle a que esta semana usted pueda caminar en esa palabra, hermano. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 6 de la tarde. No se olvide que somos una iglesia que está en movimiento, una iglesia que transforma. Somos transformación en movimiento y aunque no estamos juntos, estamos unidos. Dios les bendiga.